Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 20 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. El gobierno francés ha decidido llamar a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia tras la polémica cancelación del acuerdo por el que Australia se comprometía a comprar 12 submarinos franceses. El pasado miércoles, el gobierno australiano informó a su homólogo francés de un nuevo acuerdo con Washington y con Londres para la adquisición de submarinos de propulsión nuclear con tecnología estadounidense, rompiendo así un millonario contrato firmado con los franceses hace ya 5 años. La cancelación responde a la decisión de Australia de adquirir submarinos fabricados en Estados Unidos, en vez de los submarinos convencionales que le ofrecían los franceses por unos 50.000 millones de euros. Los submarinos estadounidenses serán de propulsión nuclear. El acto se ha interpretado de manera muy hostil en Francia, se ha interpretado de hecho como una puñalada por la espalda, y esto es literal, por parte de un aliado, y las reacciones de los franceses no han tardado en llegar. A última hora del pasado viernes, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que se llama Jean-Yves Le Drian, anunció en un comunicado la retirada de sus embajadores por orden directa del presidente Emmanuel Macron, que por el momento no se ha pronunciado directamente personalmente sobre el evento, un evento que ha desatado la ira de los franceses. Las autoridades francesas justifican la excepcional decisión diplomática en la gravedad de la decisión tomada por el gobierno de Australia y su aliado Estados Unidos. Para ello se trata de una traición y alegan que no fueron informados previamente sobre la ruptura de este acuerdo. El primer ministro australiano, Scott Morrison, se llama este hombre, ha rechazado las acusaciones y alega que Francia conocía la decisión desde el pasado mes de junio. Según Morrison, la decisión de adquirir tecnología estadounidense responde al interés nacional de Australia y a la defensa de su territorio, todo en un momento de preocupación por la cada vez mayor influencia de China en la región del Pacífico. El presidente Joe Biden ha apoyado de forma explícita y pública el paso dado por los australianos. La ruptura del acuerdo supone un duro golpe para la economía francesa. Estamos hablando de 50.000 millones de euros. La economía francesa, además, es una de las grandes exportadoras mundiales de armamento y pone al rojo la carrera a las elecciones presidenciales de Francia, que se celebrarán pues dentro de unos meses, en abril del año próximo, y en las que Macron opta a la reelección. El pasado 15 de septiembre, es decir, el miércoles pasado, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia dieron a conocer un nuevo acuerdo de defensa mutua, un acuerdo denominado con un nombre un tanto extraño, un acrónimo llamado AUKUS. Bueno, AUKUS, a poco que uno se fije en la palabra, no significa nada. Así por las buenas, se escribe en mayúsculas, por supuesto, uno más o menos puede entender por las letras que es Australia, UK, es decir, Reino Unido, US, Estados Unidos. Los tres estados son aliados muy cercanos desde siempre, de toda la vida. Son los tres principales países de la anglosfera, junto con Canadá, y en cuestiones diplomáticas suelen ir de la mano. Vamos, que australianos, británicos y estadounidenses disparen en la misma dirección es lo más habitual. El AUKUS en cuestión se centra en equipar a la Armada australiana con una flota de modernos submarinos de propulsión nuclear. Ese es el plato fuerte de esta nueva alianza. Aparte de eso, el presidente Joe Biden, el primer ministro australiano Scott Morrison y el primer ministro británico, que es Boris Johnson, también anunciaron planes, aparte de esto de los submarinos, que ya digo era lo principal, anunciaron planes un tanto difusos para una cooperación más amplia en otras materias, algunas muy de moda, como por ejemplo la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la computación cuántica, etc. La verdad es que no parece gran cosa, visto así desde lejos, con distancia. Digamos que aquí lo que estamos viendo es que los hermanos mayores, en este caso el Reino Unido y los Estados Unidos, quieren que el hermano menor, Australia, tenga los mejores submarinos. Pero claro, para eso no hacía falta tanta fanfarria y firmar un acuerdo con un nombre tan feo, porque por mucho que AUKUS signifique Australia, Reino Unido, Estados Unidos, la verdad es que se podían haber trabajado una cosa un poquitín más eufónica. De modo que la última razón, o la razón última, mejor dicho, de este nuevo acuerdo del AUKUS hay que ir a buscarla a otro lado.
no a los tecnicismos que fueron soltando. La primera razón, y yo creo que la que está más a la vista, es que esto del AUKUS no es más que una medida de contención hacia China. Podrían haberla llamado de cualquier otra manera, pero su intención parece clara. Aunque China no se ha mencionado en ninguna de las partes del acuerdo, ni por escrito, ni por supuesto han dicho nada respecto al tema chino en sus distintas comparecencias, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que esta iniciativa se ha tomado en respuesta a la percepción, y es una percepción que yo creo que prácticamente todo el mundo tiene ya, pero especialmente en la región del Pacífico, de que hay una amenaza China que es creciente, que conforme van pasando los años se hace más y más visible, al menos en la región del Pacífico. Esta percepción se basa en el aumento, y eso a la vista está, porque tanto los submarinos como los barcos de guerra chinos se dejan ver ya por los distintos mares, especialmente en el Pacífico, pues han percibido que el aumento de las capacidades militares chinas están a la vista, incluida su capacidad, hoy por hoy ya más que sobrada, para proyectar poder naval en los mares costeros de Asia, especialmente Extremo Oriente y en el Océano Pacífico. Así que equipar a Australia con submarinos de última generación, submarinos por supuesto de propulsión nuclear, que pueden permanecer, son extremadamente silenciosos y pueden permanecer muchísimo tiempo, meses bajo el agua, son lo más que se sirve en submarinos son estos submarinos nucleares de largo alcance, por supuesto. Esto permitirá a los australianos desempeñar un papel mucho más activo en una región a la que, bueno, pues por cuestiones geográficas pertenece. Australia está en el lugar del mundo en el que está. Hasta hace no mucho tiempo, la opinión pública en Australia, tanto la pública como la publicada, estaba dividida sobre las implicaciones del crecimiento primero y después del ascenso como figura diplomática y política importante a nivel global de China. Los grandes empresarios australianos que han hecho y siguen haciendo grandes negocios con China, esperaban y siguen esperando preservar los vínculos comerciales fortísimos, por cierto, que unen a ambos países. Y el gobierno australiano, hasta hace no tanto, ya digo, consideraba que el crecimiento de China era de hecho una gran noticia. Una gran noticia y que servía además a sus intereses porque equilibraba el tablero mundial, transfiriendo peso de Occidente a Oriente. Es decir, transfiriendo peso a Occidente al Océano Pacífico en detrimento del Océano Atlántico. Recordemos que Australia es una nación occidental, habitada básicamente por descendientes de europeos, pero que se encuentra físicamente en el otro lado del mundo. Se encuentra en las antípodas, en las antípodas de Europa. Se encuentra en Extremo Oriente. Es un país gigantesco, aunque eso sí, su población no es, pero sí su superficie. Es un país continente con una costa en el Pacífico, otra costa en el Océano Índico. Queda en el hemisferio sur en su integridad, aunque eso sí, la parte norte de Australia casi por poco no toca el Ecuador. Pero es un país completamente austral. Esa es una de las razones por las cuales se llama Australia. Pero es un país occidental, es un país en el que la lengua oficial y la más hablada con diferencia es el inglés, que siempre ha ido de la mano, fue en su momento una colonia inglesa. Bueno, Australia es de hecho una hechura británica y ha estado siempre aliada tanto por supuesto con británicos como con estadounidenses. Que es un pedazo de Occidente en Oriente, un pedazo de Occidente desde el punto de vista cultural y político. Bien, eso no estaba para que los australianos viesen que la idea misma de que China se convirtiese en un país importante a ellos les venía bien. Pero claro, la conducta cada vez más beligerante de China en el ámbito mundial, en el ámbito internacional, especialmente su decisión de imponer un embargo comercial en respuesta a una propuesta australiana de una investigación internacional que fuese completamente independiente sobre los orígenes del coronavirus, ha provocado que el idilio, al menos el idilio político, entre australianos y chinos acabe repentinamente. Digo el idilio político porque el idilio comercial y económico está en sus mejores momentos. Australia es uno de los grandes proveedores de materias primas de la economía china.
China, en buena medida, la industria china se mantiene sobre una serie de materias primas que es el hierro, por ejemplo, el carbón, en los que Australia es muy rico. Australia, como os decía antes, es un país gigantesco, pero en esencia vacío. Pues bien, el AUKUS, este acuerdo, es la constatación de que chinos y australianos, al menos desde el punto de vista político, están ya en bandos opuestos. Es un paso estratégico de gran envergadura que ha decidido dar Scott Morrison, el primer ministro de Australia. El acuerdo complicará a los chinos el plan que tienen de proyectar poder marítimo sobre los mares de sus cercanías, esencialmente el mar de la China, que lo tienen enfrente, y tras la cadena de islas que baja desde Japón hasta las Filipinas, pasando por Taiwán en el Océano Pacífico, pues eso lo van a tener un poco más difícil. Esto les permitiría, entre otras cosas, controlar las rutas marítimas. Controlar las rutas marítimas no es ninguna tontería, es un elemento clave que permite intimidar a los vecinos y persuadirles para que adopten actitudes más dóciles. Los Estados Unidos saben muchísimo de eso, y antes de los Estados Unidos lo saben los británicos. En nuestros tiempos, y hace ya 2 siglos, quien controla los mares esencialmente controla el mundo. Pues bien, en resumen, este acuerdo de la AUKUS es un gran movimiento diseñado para desalentar, no digo impedir, pero sí al menos desalentar cualquier apuesta china por la hegemonía regional en el futuro inmediato. Ya veremos qué pasa a medio plazo o a largo plazo, pero en el futuro inmediato, con un acuerdo como este, con Australia rearmada, con las armas adecuadas, con un gran proyecto internacional en el que compartan informaciones de todo tipo, en el que se preocupen, por ejemplo, por la ciberseguridad, pues China no lo va a tener tan fácil. Como vemos, es un movimiento de gran envergadura, no lo vamos a negar. Cuando lo anunciaron el pasado día 15, anduve leyendo sobre el tema, dándole unas cuantas vueltas, casi todo era hojarasca, no os lo voy a negar, y buenas intenciones, y lo único realmente que era masticable y directo, y que no tardó evidentemente en convertirse en un escándalo, era el tema de los submarinos, pero el resto, lo cierto es que no pinta nada mal. El AUKUS incluye varias áreas de cooperación, como os he dicho antes, abordar de una vez por todas los problemas con ataques piratas pero no en el mar, sino en la red, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la que China lleva una gran ventaja. Pero vamos, al final, tal y como todos temíamos cuando leímos esto el miércoles pasado, al final toda la atención se ha terminado centrando en la nueva flota de submarinos de ataque que Australia quiere incorporar a su armada, lo quiere hacer además cuanto antes, y que en principio, esto no es una idea nueva, no es de ahora, es de hace ya unos cuantos años, iban a fabricarse con tecnología francesa. Bien, aquí es donde ha estallado primero el escándalo y después la crisis. El escándalo tuvo lugar a lo largo de la parte final de la semana pasada, y ahora estamos en plena crisis, especialmente desde que el viernes pasado el gobierno francés decidiese llamar a consultas, una cosa muy seria entre aliados, a sus embajadores en Canberra, que es la capital de Australia, y en Washington. En origen, este acuerdo de construcción de submarinos, era con una empresa naval francesa, una empresa estatal, de titularidad estatal, llamada Naval Group. Bueno, esta es relativamente famosa, no con este nombre, que es un nombre que adquirió hace poco tiempo, sino con un nombre que tenía antes, que se llamaba DCNS, que construye buques de guerra. Básicamente es el equivalente a lo que sería en España Navantia, pero su producción va destinada en esencia a las Fuerzas Armadas francesas, aunque también para algunas marinas del extranjero. Los submarinos de la clase Galerna de la Armada Española, por ejemplo, son de diseño francés, aunque eso sí, están construidos en España por la empresa nacional Bazán hace de esto ya 40 años. DCNS licenció este mismo diseño a otros países, como por ejemplo Sudáfrica, tiene también este tipo de submarinos, o Malasia. Un acuerdo de este estilo es lo que franceses y australianos habían pactado hace unos años. En el año 2016, como veis, ha llovido bastante desde entonces. Bueno, en aquel entonces estaba todavía gobernando Obama, para que nos hagamos una idea. Ese año 2016, a finales de ese año, es cuando ganó las elecciones Donald Trump. Pues bien, ese año acordaron entre el gobierno francés y el gobierno australiano. Tampoco estaba Macron en el Elíseo todavía, no había llegado al poder, llegaría un año más tarde.
acordaron construir 12 submarinos, es decir, un pedido en toda regla, un pedido bastante grande, de la clase Barracuda, que es el último modelo de submarino que ofrece Naval Group, la antigua de CNS, por una operación valorada en unos 50.000 millones de euros aproximadamente. Estamos viendo una cantidad de dinero muy respetable. La clase Barracuda es un modelo bastante nuevo, tan nuevo como que acaba de entrar en servicio en la Marina francesa. He ido a echar un vistazo buscando informarme más sobre este mismo tema y me he encontrado con que submarinos de la clase Barracuda hay muy poquitos, apenas un par de ellos que acaban de entrar en servicio. Vamos, en el mes creo que fue, me ha parecido ver en noviembre del año pasado, no lleva ni un año navegando. Pues bien, esta clase, la clase Barracuda, tiene una variante de propulsión nuclear y otra de propulsión convencional, es decir, con motores diésel debidamente adaptados para ir equipados en un submarino. Los australianos en principio habían escogido la segunda. Los submarinos nucleares, aunque nos gusten mucho, especialmente en las películas, son una rareza, porque son caros. Vamos, no es un submarino asequible para cualquiera y no todos los países necesitan las capacidades que ofrece a un ejército, a una armada, los submarinos nucleares. Casi todos los submarinos de combate que navegan, no estamos hablando de los submarinos turísticos que vemos en algunos puertos, que esos por descontado no son nucleares, digo los de combate, pues casi todos los que navegan por el mundo, y son muchísimos, son de tipo convencional. Solo Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y la India cuentan a día de hoy con submarinos nucleares en sus flotas. Como potencia de segundo orden que es, y Australia no es una potencia de primer orden, Australia no se había planteado hasta ese momento hasta ahora tener submarinos nucleares. No les hacían falta. El precio de los submarinos nucleares es mayor, sensiblemente mayor, y su operación es mucho más compleja. Pero si no los necesitas, pues no, tampoco te hace falta hacer un desembolso similar. Pues bien, todo iba estupendamente, iba sobre ruedas hasta que la semana pasada el gobierno australiano anunció que cancelaba el acuerdo. Hubo algunos movimientos previos, temblores de tierra a lo largo de los últimos meses, pero nada invitaba a pensar que esos temblores de tierra se iban a sustanciar en un terremoto como este. Bien, como resultado al final, y ahora ya sí que podemos decir que el terremoto ha estallado, las relaciones franco-estadounidenses y las franco-australianas se han deteriorado hasta el punto de que en Francia han calificado a esto como una puñalada por la espalda. Aquí no estoy interpretando yo, ha sido como lo han denominado en Francia. Y Macron pues ha terminado, como os comentaba antes, llamando a consultas a los embajadores en Washington y en Canberra. El escándalo político en Francia es formidable. Si echáis un vistazo a Le Figaro, Le Monde, cualquier periódico francés, de los muchos que tienen en Internet, veréis que prácticamente no se habla de otra cosa desde hace varios días. Los comentaristas de prensa y televisión lo califican como algo directamente intolerable. Dicen que esto es la demostración palpable ya de que Estados Unidos no considera a Francia, y por extensión al resto de Europa, como un socio serio, que no se los toman en serio, en una palabra. Y esto que quizá, pues no lo sé, a los españoles o a los italianos nos daría igual, de hecho nos da igual, a los franceses no les da igual y se lo toman muy en serio. Siguen considerando que Francia es un país, una potencia de primer orden, y en algunos aspectos sí que lo es, y esto de que los Estados Unidos les miren por encima del hombro o no los tomen en serio, lo llevan realmente mal. Han etiquetado, ya digo, estos comentaristas, lo que he leído yo por la prensa francesa, han etiquetado la medida como típicamente trampista y argumentan que, que esto demuestra que el viaje que hizo Biden a Europa hace solo 3 meses, en el mes de junio, aquel viaje que os comentaba aquí en la contracrónica, en el que Biden estaba tratando de tranquilizar a sus aliados europeos diciéndoles que Estados Unidos había vuelto, que la pesadilla de los años del trumpismo se había acabado, pues que todo eso era mentira, que fue una gira de promesas vacías, que iba además contra una tendencia iniciada durante el gobierno de Obama y después apuntalada ya durante los años de Trump, de desentenderse poco a poco de Europa, de ir dejándola poco a poco de lado. En Bruselas, evidentemente, pues como no podía ser de otra manera, no han tardado mucho en recoger el guante y apelan a la denominada autonomía estratégica. Este de la autonomía estratégica es algo que se está oyendo mucho en Europa. Se empezó a hablar de él en 2017,
cuando Trump le dio la espalda a la Unión Europea y empezó a buscarse problemas con sus aliados de la OTAN. Pero ahora de nuevo ha vuelto lo de la autonomía estratégica. Este es un concepto que Emmanuel Macron, pero no solo Macron, también le gusta mucho a Merkel, le gusta mucho a von der Leyen, en general los políticos con poder, quiero decir, en Europa, que repiten mucho. ¿Y qué consiste esto de autonomía estratégica? En que Europa desarrolle sus propias capacidades militares para actuar de forma autónoma y sin contar con Estados Unidos en los grandes asuntos globales, ni siquiera como ayuda de último recurso. Iremos hasta donde podamos y a partir de cierto punto ya que se encargue los Estados Unidos. En líneas generales eso sería este concepto de la autonomía estratégica. Bueno, Angela Merkel, que ya está retirada, hay elecciones dentro de una semana, menos de una semana, también insistió en esa misma idea en tiempos de Trump. La dejó caer en más de una ocasión y hasta casi el momento presente está convencida de ello. La idea es que, y está calando poco a poco, es una lluvia fina que va calando en Europa continental, y es que ya no podemos contar con Estados Unidos. Nos tendremos que defender solos, y se lamentan por los pasillos con eso. Es el cacareado divorcio transatlántico del que tanto se ha hablado en los últimos años y que me da a mí la impresión que se va a seguir hablando mucho en los próximos. Pero al final es el dinero lo que está en la base de muchas disputas familiares, no lo olvidemos. Y lo mismo ocurre con esta, que no deja de ser en cierta medida una disputa familiar. Los franceses están tremendamente molestos por la pérdida de un negocio enorme. Ya os he dicho antes, 50.000 millones de euros en un momento en el que el país se prepara para una cita electoral importantísima, para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará pues dentro de nada, el mes de abril. La primera vuelta es el 10 de abril, la segunda el día 24 de abril. Vamos, que dentro de menos de un año podríamos tener a otro presidente distinto en Francia. Emmanuel Macron aspira a la reelección y esto puede complicarle las cosas. Esa es la verdad. Su popularidad además no es muy alta, está ahora mismo en torno al 40%, es cierto que se ha remontado con respecto a cómo estaba hace un par de años, pero vamos, sigue 20 puntos por debajo de cuando comenzó su mandato, allá por el año 2017, que rondaba y superaba incluso el 60% de aprobación. Es evidente que la oposición lo empleará contra él, acusándole de algo que cuesta en Francia. Es decir, si se acusa al presidente de que no sabe hacer respetar la República en el resto del mundo, es algo que el presidente lo tiene que... Es una acusación seria, muy seria, sobre todo si se la hacen en televisión o en ciertos diarios. Eso en Francia tiene importancia y tiene bastante peso entre los votantes. Su principal adversario es un tipo llamado Xavier Bertrand, que es un político de derechas, que fue ministro con Chirac, hace ya pues de esto un montón de años, claro, y luego posteriormente volvió a repetir como ministro con Sarkozy. Vamos, que Macron no tiene ni mucho menos la reelección asegurada. Está bastante lejos, hoy por hoy. Las encuestas le dan como ganador las últimas que se han hecho. Evidentemente, hablar de encuestas de las elecciones francesas es un poco aventurado, pero vamos, le he echado un vistazo a las encuestas. Esto varía muchísimo y aún faltan un montón de meses, pero las que tiene ahora mismo en la mano... ganaría las elecciones la primera vuelta, pero con poco, con un 22-23% de los votos, seguido por Bertrand, que se colocaría entre el 16 y el 18. Bien, como vemos, el Estado francés tiene motivaciones económicas, políticas y de prestigio. Su decepción es perfectamente comprensible, pero no creo que haya animadversión manifiesta por parte de Estados Unidos. El acuerdo AUKUS no se pensó en clave atlántica, sino en clave pacífica, en clave del Océano Pacífico, bueno, Pacífico y Extremo Oriente. Estados Unidos no considera a Francia como un actor de relevancia en ese escenario, pero curiosamente sí que considera como actor de relevancia al Reino Unido, que ejerce cierto patronazgo sobre excolonias como Singapur, como Malasia, o bueno, como la propia Australia, sin irnos muy lejos. De cualquier modo, Estados Unidos y el Reino Unido no deberían desdeñar el desplante a los franceses, que muchos europeos además han sentido como propio, más aún con el Brexit recién concluido. Llueve además sobre mojado porque hace solo un mes la precipitada retirada de Afganistán ni siquiera se consultó con ellos, a pesar de que habían apoyado a Estados Unidos en su aventura afgana desde el primer minuto.
De modo que esto de los submarinos australianos podría traer cola, y no solo en las elecciones francesas. China, entre tanto, pues, ¿qué va a hacer? Lo único que puede hacer en estos casos, que es celebrar en silencio que sus adversarios se peleen entre ellos. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Félix, que nos comenta el tema este de la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de policía. Y te mando un vídeo, bueno, te lo acabo de mandar, un vídeo de YouTube de 5 minutos sobre la manifestación de Jusapol esta mañana del 17 de septiembre en las puertas del Ministerio de Interior, ¿vale? Esa manifestación es por unas reivindicaciones ya históricas de hace más de 30 años, sobre todo de equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales, ¿vale? A ver, te lo mando con la idea de que a ver si despierto en ti el interés para que puedas hacer una contracrónica de esas tan interesantes tuyas, ¿vale? Sería, yo creo, muy importante para ambos cuerpos, para la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y por otro lado, sin duda, te reportaría bastantes suscriptores a tu canal, a tus canales, porque sin duda habría mucha difusión entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Lo he pensado en alguna ocasión, Félix, lo de hacer algo sobre el tema este de la equiparación salarial, pero claro, antes me lo tengo que estudiar a fondo. Yo no trato nada en este programa, no me traigo nada a la contracrónica que no haya trabajado previamente mucho observando sus distintas vertientes. Pero bueno, ya que preguntas, a ver, así a bote pronto me parece no solo bien, sino necesaria la equiparación salarial entre los diferentes cuerpos de policía que trabajan en el mismo territorio. No tiene mucho sentido que un policía nacional gane menos que un policía autonómico, con quien tiene que trabajar muchas veces codo con codo. Si de mí dependiese, así en líneas generales, a los agentes de policía y a los bomberos yo les subiría el sueldo, porque en ambos casos se trata de trabajos que implican muchos sacrificios personales, muchas renuncias y bueno, en los que en ocasiones se arriesga la vida. Si los agentes de policía están bien remunerados, no solo estarán mucho más motivados para desempeñar con celo su trabajo, sino que la probabilidad de que se muestren renuentes a recibir eventuales sobornos será mucho mayor. Vamos, que nos aseguramos de que se van a conformar solo con su sueldo. Vamos, que todo son ventajas. A veces se nos olvida que España es uno de los países más seguros del mundo, en buena parte gracias a la policía, que es muy profesional y que está formada por gente bien preparada y a menudo vocacional. Bien, a esa gente hay que retenerla. Uno de los modos de hacerlo es pagarles bien. Bien, seguimos con Alicia, una contraescucha guipuzcoana, que se pregunta por las vacunas de nueva generación. Este tema creo que no lo habéis tratado, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Bueno, el tema es que yo estoy sin vacunar por varios motivos y la verdad no sé si esperar a estas vacunas porque últimamente ya están saliendo noticias de que hay varias ya preparadas. Estuve oyendo al doctor Enjuanes, que es el español, que por cierto, si no me equivoco, es un señor jubilado que está trabajando sin cobrar, o vete a saber si le pagan algo, con un presupuesto ridículo. Y no sé si me gustaría la opinión de alguien que no se ha metido en el ajo de fabricar esto. No sé si Andrea sabe del tema o tampoco sé para quién trabaja, pero bueno. Y claro, es un tema súper importante porque estas vacunas son esterilizantes. Supongo que, creo, al menos que era una sola única dosis y no sé qué más ventajas, pero tenía más ventajas. Bueno, en general, supongo que también a la hora de administrarlas y todo esto. No sé, no sé si podríais hablar del tema o si habéis hablado, pues olvida lo que te he dicho. Pues no te puedo decir, Alicia. Sé que la vacuna que está desarrollando Luis Enjuanes en el CSIC será una gran vacuna, según he podido leer, de una sola dosis y de administración nasal, lo cual yo lo agradezco bastante porque me gusta que me pinchen, pero bueno, lo que sé es lo que he leído, lo que ha ido publicando la prensa. Le preguntaré de cualquier modo a Andrea para que me dé más información sobre este tema. De cualquier manera, a ver, para esa vacuna aún falta, por lo que sé, no estará lista hasta finales del año próximo, es decir, de 2022, por lo que tendrás que esperar bastante.
yo decidí vacunarme cuanto antes. Lo hice, hace solo 2 meses y, bueno, vi que era gratis, ya lo expliqué aquí, y con la vacuna puesta ya podía viajar a donde quisiese. Me terminé de vacunar a principios de julio, si mal no recuerdo, creo que fue el 4 o el 5 de julio, y bueno, aparte de 0 efectos secundarios, he hecho miles de kilómetros este verano mostrando mi certificado en los aeropuertos. No sé si me he contagiado o no, lo desconozco, yo hago vida prácticamente normal en todos los aspectos. Si lo he hecho, no me he enterado. Bien, vamos ahora con Francisco, que pregunta por la vacunación obligatoria. Hola Fernando. Me ha quedado claro en muchas contracrónicas tuyas que tú estás en contra de la vacunación obligatoria. No me queda claro, sin embargo, si Andrea está en contra de la vacunación obligatoria. Y por obligatoria no solo me refiero al hecho de que te vaya un policía a tu casa a ponerte la vacuna. Me refiero a obligatoria de forzar a la gente a no poder ir a los hospitales o no ir a otros sitios. ¿Cuál es vuestra postura acerca de esto? Quería preguntarlo porque para mí es obviamente un problema moral de primer orden. Un montón de gente queriendo obligar a otra gente a ponerse una vacuna. Recordemos que incluso Andrea dice que son muy infrecuentes, muy infrecuentes, uno por cada X millones de efectos secundarios de miocarditis, por ejemplo. Y completamente de acuerdo con eso. El problema es que si fuerzas a la gente a tomar esa decisión, estás forzando incluso a aquellos infrecuentes casos en los que están forzados a ponerse y tienen efectos secundarios, estás forzando a causarle un mal a otra persona. O sea, teniendo en cuenta de que es muy infrecuente, pero si tú no lo haces por tu propia voluntad, estás obligando a alguien a recibir unos daños físicos contra su voluntad y entonces te conviertes en una especie de cómplice de ese daño. Bueno, no sé cómo lo veis, pero me gustaría que me aclarase si Andrea está en contra de la vacunación obligatoria y si también estáis en contra de estas medidas. Venga, muchas gracias, muy amable. Hasta donde yo sé, Andrea está en contra de la vacunación obligatoria. Se lo pregunté en cierta ocasión, hace ya unos meses, no recuerdo si en abril o en mayo, pues cuando se estaba hablando de estos temas, claro, de las vacunaciones, cuando estaba todo el mundo, porque ahora ya está casi todo el mundo vacunado, pero en aquel entonces, acuérdate, allá por el mes de mayo, que por lo menos en España estábamos a 800, a 700.000 dosis diarias, ¿no? Era un tema que el que no se había puesto la vacuna todavía, pues se le iba a poner en no mucho tiempo, y en esa época le pregunté y me dijo que no creía que hubiese que hacerla obligatoria, que eso, además de ir contra la libertad individual de cada uno, pues podría ser contraproducente. No sé si habrá cambiado de opinión, pero vamos, no me consta que sea así. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis de los contenedores. Hace un año sobraban barcos de contenedores y hoy faltan. Esta escasez se plasma en los precios y estos señalan que hay que focalizar recursos en conseguir más barcos de contenedores, lo que viene siendo regulación del mercado estándar. Lo que también viene siendo estándar es la intervención estatal en el mercado, con criterios políticos que en el mejor de los casos ralentizan el ajuste y en el más habitual lo distorsionan de tal modo que se pierden las señales que indican las necesidades. La crisis de los contenedores podría invitar a reflexionar sobre la globalización, que es el resultado de tremendos esfuerzos que se realizan porque procura tremendos beneficios desiguales y capaces de reducir la pobreza mundial. Claro que si uno no quiere acabar con la pobreza, sino con la desigualdad, es poca cosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Es una contracrónica un poco tardía, pero tuve que firmar libros ayer en la Feria del Libro de Madrid de mi contrahistoria de España. Fue todavía mayor la cantidad de gente que vino, pero mucha más gente que el jueves, y ya vino mucha el jueves. Estuve firmando libros pues casi hasta las 10 de la noche, apoyado en mi bicicleta, en el sillín de mi bicicleta. Nos echaron de la caseta, nos echaron de la feria, ya era noche cerrada, pero bueno, fue la verdad, no os lo voy a negar. Tenía cansado el brazo de tanto firmar, pero fue maravilloso poder estar con todos los contraescuchas que vinieron de los lugares más remotos. Alguno hasta me entró por teléfono, le pude ver la cara. Y bueno, que volveré, creo que es el domingo próximo, ya os daré más información ya justo al final de la Feria del Libro, porque me lo ha pedido la editorial. Así que nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.